Pedro me ha dicho que tiene una información interesante sobre unas palabras de César Vidal, que es historiador y que tiene actualmente una radio Miami, le dirige. Y me ha dicho unos párrafos, he dicho que sí, que vamos a comentarlo. Pero quiero decir, para que sepan bien los oyentes, este personaje que yo siempre he respetado, porque estaba con Federico Jiménez Los Santos, pero como historiador tenía una tendencia mucho más objetiva que Jiménez Los Santos para juzgar la realidad. Y ayer, a través de Roberto Centeno, ha mandado un recado desde Estados Unidos para que me felicite por mis programas de la radio. Bien, con esos antecedentes, pues Pedro, tienes la palabra. Al leer estos párrafos me ha recordado a la película Annie Hall, cuando está Woody Allen en el cine en la cola y está uno delante de él pontificando sobre McLuhan y diciendo qué tontería dice este hombre, y de repente le dice Woody Allen a ese señor: usted no sabe lo que dice. Dice: ¿cómo que no sé lo que digo? Yo doy clases en la universidad tal. Dice: ah, sí. Dice: espérese aquí. Y se va detrás de un cartel que había en el cine y saca al McLuhan Dice: a ver, y le dice el McLuhan al señor: usted no sabe lo que dice, usted es un ignorante. Y dice Woody Allen mirando la cámara: amigo mío, si la vida fuera así, pues eso me ha pasado a mí, que la vida es así. Entonces, leyendo esto, dije: vaya, pero si yo hablo yo mañana con Antonio, pues ya venga, está. Pregunta. Pues vamos a hacerle la respuesta de Woody Allen. Sí, exactamente. Bueno, esto es una colección de libros acerca de los 40 años del franquismo, en el que después de cada episodio, en este caso es el episodio de las Cortes, el famoso Harakiri, hay dos posturas al final del libro, en el que una postura defiende que si hubo ruptura y reforma, que es la de un tal Moradielos, que no quiero ni leerla porque da vergüenza ajena, hablando del consenso y las bondades del consenso y toda la maravilla que fue aquello, que eso directamente este señor no quiero ni nombrarlo. Bien. Pero luego César Vidal, que es una persona que respeto y que además tengo constancia de que le apoya, nos apoya, pues me resultó curioso que, haciendo un repaso del momento crítico que fue de cuando se redactó la ley de la reforma política, hace una entradilla en la que pone al principio del párrafo: la Junta Democrática se crea en el 74. ¿Pero en qué mes? Luego pone marzo del 74. No es verdad. La Junta Democrática se anunció su creación el 25 de julio en París y en la Cueva Sésamo en Madrid. Y fui yo que la presenté en Madrid, y Rafael Calvo y Santiago Carrillo en París, en el Hotel Intercontinental, que fui yo quien preparó todo el aparato para hacerlo en el Hotel Intercontinental, porque es el que está pared con pared lindando con mi hotel en París de siempre, que era el Hotel Loti, en la calle Ruiz Castiglione. Venga, sigue. Perfecto. La segunda, la Plataforma de Convergencia Democrática se crea en julio del 75. No es verdad. Se crea en marzo del 76. Y la fecha para mí es imborrable, porque cuando la creamos yo voy a Carabanchel. Fíjate, marzo del 76. Vale. Luego dice que la Junta Democrática era controlada por el PCE. Jamás. Voy a contar, porque es mejor como lo estamos haciendo, porque así respondo a cada punto. Dentro de la Junta Democrática solamente ha habido una vez una votación interna, en una reunión en el Hotel Loti, en el salón lleno, en el salón que siempre disponían, porque yo era un cliente de años del Hotel Loti. En ese salón había bastante, vinieron de toda España y de Francia, había muchos miembros de la Junta Democrática. Y se planteó el tema, que lo planteó Santiago Carrillo y yo no, y eso fue, creo que fue en el mes de agosto o septiembre, no recuerdo bien, el mes del año 74. Hubo una votación y Santiago Carrillo planteó el tema de que la Junta Democrática debía de ser una plataforma de personas influyentes para negociar con el gobierno la reforma que permitiera la entrada de los partidos políticos en el gobierno que estaba Carlos Arias con Fraga. Y esa fue la propuesta que hizo dentro de la Junta Santiago Carrillo. Yo me opuse frontalmente diciendo que la Junta Democrática la había creado yo, no el Partido Comunista. Dice, el Partido Comunista lo invité yo a entrar porque él, Santiago Carrillo, porque quería hablar conmigo, porque ya Comisiones Obreras estaba dentro. Y Santiago Carrillo hizo el número 5 de los miembros que iban entrando uno a uno en la Junta Democrática. La táctica de la Junta Democrática, porque logré triunfar donde habían fracasado Gil Robles y toda la oposición en hacer una unidad, fue porque siguió un método original que empezó con el Partido Nacionalista Vasco, que fue el primero con el que hablé. Y yo a cada uno no le hablaba de nadie, más que a él solo. Le decía, ¿tú aceptarías
unirte en una plataforma que se propusiera estos 14 puntos? Y todos me decían, por supuesto. ¿Puedo contar contigo para ese? Por supuesto. Bien, ya está, yo no decía más. Entraron todos menos Ruiz Jiménez y Felipe González. Los demás, todos. Incluso el Partido Carlista. Después se salió por otros motivos. Y venían a París y tomaron parte en esa votación. Por eso lo cuento, porque también estaba allí el Partido Carlista, el de Hugo Carlos y la princesa Irene, que venían a verme con frecuencia en París, y estos fueron siempre muy respetuosos y amables con la Junta Democrática. Pues bien, yo dije que no, que yo había creado esa Junta no para pactar ni reforma alguna, sino para conseguir que el pueblo español, dominado de tanto tiempo y asustado por el miedo, lo levantáramos para conseguir una ruptura pacífica a la que le puse el nombre de ruptura democrática. Y allí mismo les dije, que eran muchos, todo el salón lleno, que el nombre de ruptura democrática lo había tomado de Thomas Kuhn, el filósofo de la ciencia. Paradigmas. Eso es, que él hablaba de ruptura de los paradigmas, no democrática. Y eso me encantó, que en la ciencia se hubiera empleado la palabra ruptura para explicar en qué consistía el avance científico. Mediante rupturas de un paradigma se crea otro que da un salto enorme de avance en la ciencia. Bien, todo eso lo expliqué. Y después de hablar, me dijo Santiago Carrillo que no, y yo dije que no, que tenía que ser organizar al pueblo español en todos los pueblos, en todas las ciudades, para crear, dije la palabra, miles de juntas por toda España en la base. Y con eso acabar con el franquismo y con el régimen. Reforma, no. Bien, se celebró bueno, sí, pero es que se hizo la votación a continuación, que la pidió Santiago Carrillo. Dijo, pues yo no lo acepto, votemos. Votamos, resulta que el derecho a voto que había allí, por lo menos había más de 20. Pues sacó la tesis de Santiago Carrillo 3 votos. Partido Comunista de España, el SUC de Antonio Gutiérrez, que estaba allí presente, y Comisiones Obreras. Esos son los 3 votos que sacó Santiago Carrillo. La tesis mía la votó todo el resto, casi 20 votos. Yo tengo que decir, en honor de Santiago Carrillo, que entonces pronunció unas palabras muy parecidas a lo que diré ahora. He sido derrotado y como pertenezco a un partido democrático, aceptaré esta derrota y daré ejemplo de cómo la minoría, estoy en minoría, va a cumplir las decisiones de la mayoría. A partir de hoy doy órdenes a todo el aparato del Partido Comunista en toda España para que ayuden al señor Trevijano para la organización de las juntas democráticas en todas las capitales, pueblos, parroquias, en fábricas, en universidades, en todas partes. Cuando yo regresé y seguí lo que ya había comenzado, que es recorrer España fundando juntas democráticas, noté inmediatamente que los que se pusieron a mi servicio enseguida a partir del mes de agosto fueron los representantes del Partido Comunista en cada ciudad, en cada pueblo y en cada parroquia. Bien. O sea que nada más lejos de la realidad que totalmente. Fue el Partido Comunista nada, entró en 5º lugar y aceptó la tesis contraria a la defendida por Santiago Carrillo. Venga, sigamos. Perfecto. Plataforma de convergencia dominada por un PSOE. ¿Eso es cierto? Sí. Vale. Luego dice, estas dos se unieron en la famosa Platajunta, que su intención era provocar la ruptura e impedir que el pueblo español apoyara la ley de reforma política. Hasta ahí bien, ¿no? Esa parte. Sí, pero hay que añadir que eso fue conseguido en mi despacho porque yo hice la declaración íntegra de la Platajunta para oponerse a la reforma. Allí lo firmaron, pero llevaron las consecuencias que tuvo inmediatamente a los 2 días. Sigue. Después de esto dice que el PSOE celebra su 27º Congreso del 5 al 8 de diciembre, pero que a esas alturas la ley de reforma política había sido aprobada por las Cortes franquistas, el famoso mucho antes, claro. Y dice entonces, esto es lo que yo quiero que usted me cuente, venga. El PSOE hizo todo lo que estaba en sus manos, bien poco era, por abortar aquella vía de reforma pacífica, rechazó la ley de reforma política, apeló a su inexistente militancia para que se movilizara, propugnó que se boicoteara el referéndum e incluso llevó al Parlamento una propuesta de condena que lógicamente no prosperó. Absolutamente mentira. Todo lo contrario a la realidad. La realidad es la siguiente. En mi despacho, Enrique Mújica, antes de la crisis del gobierno Carlos Arias, que era el registro de asociaciones lo que Carlos Arias trajo, apoyado por Fraga, ministro del Interior, con el gobierno Carlos Arias, Mújica, en mi despacho, en nombre del PSOE dice, os anuncio que el PSOE piensa pasar por la ventanilla de Carlos Arias
Esa era la expresión que se utilizaba en aquella época para decir que se inscribirían como asociaciones, no como partidos, al amparo de la ley de asociaciones de Carlos Arias y de Fraga. Bien, cuando dijo eso Mújica, yo, como siempre, presidía las reuniones. Dije, eso es incompatible con pertenecer a la Plata Junta. Si el PSOE quiere eso, tendrá que irse de la Plata Junta. Si quiere pasar por la ventanilla de Carlos Arias, es decir, aceptar la reforma, todo lo contrario de lo que ahora cree el historiador, buenas intenciones pero falto de información veraz. Y dijo Mújica con unas chulerías como las que hoy conoce la opinión pública a través de ver las actuaciones de Pablo Iglesias, pues con esas chulerías dijo en mi despacho, si es incompatible, ¿y quién nos va a echar? Y ya conocéis mi carácter, ¿verdad? Pues ya podéis imaginaros en mi despacho lo que respondí. Dije, yo mismo. Bueno, fue tan violenta la escena y tan firme mi carácter que un hombre tan pacífico y tan buena persona como era Joaquín Ruiz Jiménez, aliado del PSOE, representante del ala de izquierda de la socialdemocracia, cuya ala derecha estaba dirigida por Gil Robles, que tan moderado era Gil Robles, ante decir yo mismo expulsaré al PSOE, se levantó sin decir una palabra a Ruiz Jiménez y se fue de la biblioteca donde estaba toda la reunión dando un portazo. Sigue. Y bueno, luego hace referencia a el referéndum que se hizo en el 76, en el que manifiesta que el pueblo no estaba por la ruptura y había comenzado a escuchar a una oposición que tampoco se había dejado sentir durante 40 años. Habla de los porcentajes de votos y luego dice, para concluir todo el artículo, 3/4 partes de la población apoyaron la reforma. Una reforma de la que habían sido protagonistas nombres hoy injustamente olvidados, como el de Torcuato Fernández Miranda, interesadamente preteridos, como el de Adolfo Suárez, o inquietantemente minimizados, como el del Rey. Al reexaminar los datos objetivos de lo que sucedió entonces, resulta obligado a hacerse muchas preguntas, y entre ellas está la de si esa inquina hacia la transición que arroja la izquierda y los nacionalistas desde hace unos años no nace del sentimiento inconsciente de que la derecha les abrió las puertas de par en par, entonces sin haber hecho apenas nada para merecerlo. Así acaba. Bueno, ese párrafo tiene dos partes. Sí. La primera es que la izquierda franquista, cuidado, la izquierda ante Franco, no la izquierda ante la democracia, que no hubo nadie de izquierda. La única izquierda ante Franco representaba los independientes que yo había aglutinado alrededor de mis posiciones fuertes de carácter e inequívocas por la libertad política y una democracia formal. Esa es la única libertad que se expresó entonces, la que yo expresaba. Pero es verdad que la izquierda, entendida en el sentido de igualdad, de justicia social, de ventajas materiales para los débiles, para la clase obrera, es verdad que estaba representada, de hecho, por Santiago Carrillo, por el Chuc del Partido Comunista, por Antonio Gutiérrez, el médico por el Partido Comunista Catalán, y por Marcelino Camacho, el líder indiscutible de Comisiones Obreras. Eso sí era la izquierda, pero era una izquierda no de democracia formal, era la izquierda que siempre ha sido representado, pues, el comunismo, la igualdad, no la libertad. Eso es verdad. No, que es verdad que la reforma triunfó porque no hubo respuesta frente a ella. Fue debilísima la respuesta. Ni el PSOE, ni siquiera el Partido Comunista echó toda la carne en el asador para convertir la ley de la reforma política de Suárez, para anularla o combatirla. Ni siquiera eso. Todo lo demás de ahí es mentira por completo. Es decir, ¿es cierto que se minimizó el papel del rey en la transición? No, todo lo contrario. Eso también, es que César Vidal es un hombre con muy buenas intenciones, es un hombre honesto, pero sus fuentes como historiador están limitadas a lo que entonces se publicaba. Entonces, claro, tiene unas fuentes equivocadas y él repite lo que ha leído, él no inventa nada, pero no es verdad. El rey fue magnificado porque era el interés de Kissinger y de Estados Unidos y de Europa y de la socialdemocracia alemana magnificar el papel de Juan Carlos. Y eso lo consiguieron. Si no, ¿por qué creéis que se propuso la transición española desde aquí como modelo para países de América del Sur, e incluso la mentira que han dicho ahora que se estaba proponiendo de modelo para la transición de la Unión Soviética a Rusia? Esto eso es falso, eso es propaganda, eso es mentira todo. Una persona que usted conoció bien, Torcuato Fernández Miranda, ¿qué papel tuvo? El principal, la persona más importante
para entender la reforma del franquismo y la transición que se ha realizado es Torcuato Fernández de Miranda. Porque eso sí lo dice César. Eso tiene toda la razón. Torcuato Fernández de Miranda era falangista y a la vez bastante cercano a hombres del Opus Dei. Entonces tenía una posición privilegiada, casi única, porque en aquellos momentos no había más que dos grupos organizados, o por lo menos sabiendo lo que querían, que eran los residuos de la falange y la novedad del Opus Dei. Entonces Torcuato era falangista, pero se llevaba bien con López Rodó y con algunos ministros, y de él fue la famosa frase cuando le preguntaban cómo se hacía la transición. Fue fundamental Torcuato, él fue el profesor, maestro y director político de Suárez. Cualquier cosa. Suárez es hechura de Torcuato Fernández Miranda. Pero Torcuato pronunció la famosa frase que la transición consistía en ir de la ley a la ley, de las instituciones a las instituciones. Y la ley de la reforma política hecha por Suárez está inspirada en esa frase. Por eso, los artículos que hoy está publicando en nuestro diario Oña, hay que leerlos para saber y hay que mandárselos a César Vidal, porque ahí está recogiendo con una fidelidad de científico, Oña, cómo la ley de reforma política de Suárez inspira paso a paso todo lo que se hizo después hasta llegar a la Constitución. Luego la Constitución es la consecuencia normal y lógica de la ley de reforma política inspirada por Torcuato Fernández Miranda y realizada y aplicada por Suárez. Pues así acaba el artículo y me ha gustado mucho, sobre todo cómo César Vidal pues tiene esa idea y la plasma. Es una buena persona y es posible que si tú le mandas estas palabras mías las recoge y las crea al pie de la letra. O sea, él no duda de mi veracidad. Además, has visto que tengo una memoria absoluta. Yo no olvido nada. Yo puedo decirte los días y las fechas exactas.